Estamos en la semana 2 de mayo y esta semana continuamos hablando acerca del amor de Dios. Recuerden que durante el mes de mayo vamos a estar hablando de cómo es el amor de Dios y cuáles son sus manifestaciones hacia nosotros. En qué podemos ver reflejado el amor de Dios en nosotros. La semana pasada vimos que Él es nuestro auxilio inmediato, es nuestro refugio y es nuestra póliza de vida, de protección más grande que cualquier ser humano pueda encontrar. Pues esta semana vamos a estar hablando de la esperanza. Y la esperanza es realmente importante para nosotros los seres humanos. La esperanza es estar a la expectativa de que algo ocurra. La esperanza es tener la expectativa de que vamos a estar mejor, que vamos a llegar a alcanzar nuestros sueños, que vamos a alcanzar aquellas cosas que hemos estado esperando y por las que hemos estado pidiendo por mucho tiempo. Pero cuando la esperanza no llega, entonces es cuando viene la desesperanza y empiezan a ocurrir cosas en nosotros a nivel emocional que en eso es lo que vamos a estar enfocando nuestro estudio de esta semana. El estudio se llama Deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Cuando nosotros permitimos que los problemas sean más grandes que la palabra de Dios, que las promesas que Dios ha hecho para nosotros, entonces ahí es donde caemos en los dos síntomas que vamos a estar viendo esta semana sobre la tristeza o la desesperanza, que son corazones solitarios o corazones rotos y desesperanza o desesperación. Y estos son los dos puntos en los que vamos a estar ampliando esta semana. Todos los seres humanos pasamos por tiempos difíciles, pasamos no solo por tiempos como los que vimos la semana pasada, donde necesitamos protección, necesitamos refugio, necesitamos una respuesta inmediata de Dios para que nos saque de esta situación de crisis. También vamos a pasar, los seres humanos, situaciones emocionales que nos afectan también nuestra parte espiritual. Esas situaciones se pueden dar por historias pasadas, por crisis familiares, por noticias inesperadas, por malas noticias inesperadas, por abandonos, por pérdidas, por rechazos. Todo eso puede provocar en nuestros corazones mucho dolor y mucha tristeza. Y ese dolor y esa tristeza se pueden ver reflejados en un aislamiento. Y es que en el corazón es donde nosotros guardamos todos los sentimientos y todas las emociones que tenemos. Entonces, por eso es que hablamos de un corazón roto. De hecho, hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto, que es por problemas de estrés, por problemas emocionales, es que físicamente nuestro corazón puede empezar a tener problemas. Entonces, cuando hablamos de un corazón roto, hablamos de que donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos, ahí hay un vacío y hay una ruptura. Y eso es lo que vamos a estar hablando esta semana. Sí, para Dios es importante no solo nuestra parte espiritual, también nuestra parte física. Él viene a sanar nuestras enfermedades, pero también nuestra parte emocional. Y justo en esta parte de las emociones, muchas personas en el mundo, un alto porcentaje de las personas en el mundo están enfermas. Muchas enfermedades emocionales desembocan en enfermedades mentales y esta semana tiene mucho que ver con eso, porque cuando uno no puede decir a dónde es que le duele, porque le duele el corazón, pero en realidad no es el corazón, aunque los médicos, como decía Esteban, científicamente han comprobado que cuando uno está sometido a mucho estrés o dolor, algo sucede físicamente en nuestro corazón que también nos empieza a afectar, pero cuando a uno le duele algo que no sabe dónde es que le duele, cuando uno siente un vacío tan grande en la desesperanza, esa es la parte emocional en la que Dios también se ocupa de nosotros porque Él está atento a nuestras necesidades emocionales también. En el primer punto vamos a estar hablando sobre soledad y corazones rotos, precisamente lo que estábamos hablando. Y ahí esta semana tiene 4 pasajes por punto, entonces es importante que los lean todos y luego traten de responder la pregunta, porque no necesariamente en esta semana cada pregunta se responde por un pasaje, porque hay que entender el contexto general de lo que estamos viendo para poder cerrar la idea de la pregunta, para poder responder. Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué el corazón se rompe según el pasaje de Jeremías? Bueno, en esta primera parte del pasaje de Jeremías estamos viendo a un Jeremías, efectivamente como lo llaman, llorón. El Jeremías es el profeta llorón porque le tocó un trabajo muy difícil en la época del exilio, pero también se quejaba más de la cuenta y hacía las cosas o provocaba que las cosas fueran más grandes de lo que en realidad deberían ser.
Este pasaje de Jeremías lo que dice, Señor, yo hice todo lo que tenía que hacer. Tú estás conmigo y yo no me junto con esta gente en esos banquetes. En otras palabras, casi así le dijo, yo no me junto con esta chusma. ¿Qué le pasó a Jeremías? Él, desde su opinión, era más grande que cualquiera de esos que estaba ahí. No era pecador y todos esos que estaban ahí eran pecadores. Y entonces él se aisló. Y ese aislamiento le empieza a provocar un dolor en el corazón. Su corazón se empieza a romper. ¿Por qué? Porque los seres humanos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, el Señor nos diseñó para relacionarnos unos con otros. Y eso no significa que las personas con las que yo me relaciono están 100% perfectas, porque si no, no me podría relacionar con nadie, porque nadie en este mundo está 100% perfecto, ni nadie en este mundo piensa 100% exactamente como yo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a tener que relacionarme con gente que a veces no piensa como yo, que a veces no actúa como yo. Entonces, nosotros vamos a tener que entender cómo hacer este tipo de relación. Más adelante lo vamos a ver en el tercer punto. Pero aquí, para enfocarnos en este corazón solitario, en este corazón que se rompió producto de la soledad, Jeremías no entendió que está aquí para relacionarse, que está aquí para poder entablar relaciones con otros. Y creyó que hay categorías de personas, estos que son malos y yo no me siento en la mesa de estas personas. Y eso definitivamente lo aisló. ¿Por qué se rompió el corazón de Jeremías según el pasaje? Bueno, porque él creyó que estaba haciendo lo correcto, en su opinión. Él le da una amplia explicación a Dios de por qué hizo lo que hizo. Y dice, porque usted está conmigo, su mano ha estado sobre mí. Y cuando hace eso, él divide y hace dos bandos de personas. Y cuando hace eso, él se aísla. Ese es el primer síntoma que le pasa a un corazón roto, se aísla. A veces nos aíslan porque esas personas de ese grupo sienten que nosotros no encajamos con este grupo. Y a veces somos nosotros los que nos aislamos porque sentimos que no encajamos con ese grupo. No podemos esperar que todas las personas estén pensando exactamente como yo para yo poder relacionarme con esas personas. Y hay una cosa bien importante que la vamos a profundizar en el punto número 3. Una cosa es el lugar donde yo me dejo influenciar y otra cosa es el lugar donde yo puedo influenciar. En los grupos de personas donde yo no siento que encajo con creencias o con pensamientos, yo puedo a través de mi testimonio, a través de mis palabras sabias, siempre sabias, y de la palabra oportuna poder influenciar a otras personas. Y me voy a dar cuenta que tal vez todos los que están sentados en esa mesa del banquete no están pensando como yo creía que pensaban y puedo estar provocando un cambio positivo a las personas que están ahí. Entonces, bueno, según el pasaje de Jeremías fue porque él se aisló. ¿Puede un corazón roto llevarnos a la muerte y por qué? Sí, definitivamente un corazón roto nos puede llevar a la muerte y ahí pueden preguntar a sus asistentes de Casas Paz, ¿han sentido su corazón roto en algún momento? ¿Qué han sentido cuando su corazón ha estado roto? Nos sentimos que nos morimos, porque nos sentimos que no pertenecemos a ningún lugar, nos sentimos rechazados, nos sentimos abandonados. Y es que cuando nosotros nos aislamos, perdemos nuestro propósito, porque nuestro propósito siempre va a estar relacionado con otra gente. Entonces, si nosotros perdemos nuestro propósito, empezamos a morir. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar en lo que Dios ha planeado para nosotros. Entonces, perdemos nuestra razón de ser y empezamos a apagarnos como personas. Empezamos a morir. Aislados no podemos cumplir el propósito. Por eso esta es una estrategia de Satanás, aislarnos. A veces lo hace mandando pensamientos a nosotros de ustedes son demasiado buenos para ellos y otras veces ustedes son demasiado malos para ellos. De todas formas, lo que quiere es aislarnos.
y aislados en solitario, nosotros no cumplimos propósito. Y si no cumplimos propósito, empezamos a morir lentamente. Entonces, la soledad hace que pueda provocarnos la muerte, no solo física, porque mucha gente se encierra en sus casas a morirse lentamente, sin que nadie se entere. Físicamente, dejan de comer, dejan de vivir. Y otras veces, aunque caminemos por la calle, estamos muriendo lentamente porque no nos relacionamos con nadie y no estamos viviendo el propósito hacia las demás personas. Y entonces sí, definitivamente morimos de cualquier manera. ¿De qué manera la falta de empatía agrava el problema de un corazón roto? Grandemente. Ese sí lo vemos en el pasaje de Job. Job dice, yo ya no puedo con estos que se burlan de mí. La burla, la mofa, lo que ahora llamamos bullying o la no sensibilidad al dolor ajeno hace que yo pueda percibir eso como no le importo a nadie, soy de otra categoría, esto no es importante para la gente y eso agrava mi problema de soledad porque esas acciones de falta de empatía hacia mí lo que hace es que me provoca dolor y cuando nosotros tenemos dolor nos cerramos como una ostra y no nos cerramos a Juan que se burló de mí, sino yo pienso, si abro mi corazón a María y a Pedro también se van a burlar de mí y entonces me cierro para todos, me aíslo. La falta de empatía provoca que nosotros no queramos asumir la vulnerabilidad que tenemos, que no es buena ni mala, ya lo hemos visto, simplemente es producto de ser humano. Y entonces cuando yo me aíslo por temor a que me hagan daño, me aíslo también en soledad. Y la empatía es una de esas razones por las que yo me aíslo, por el temor a lo que otros me puedan hacer. Entonces sí, de esa manera la burla la falta de empatía puede agravar el corazón roto, puede hacer que nuestros corazones estén cada vez más aislados. La soledad es falta de compañía. Y uno no necesita tener una crisis o un problema para buscar compañía. Nosotros no estamos diseñados para solo tener un grupo de apoyo cuando estamos en un tiempo de dificultad o de crisis. Nosotros necesitamos un grupo de apoyo para reír, para gozar, para contarles nuestras aventuras, para contarles nuestros sueños, para que celebren con nosotros y por supuesto para que nos ayuden cuando estamos en dificultad. Pero entonces no es una relación muy calculadora para ver qué saco yo provecho de mis compañías cuando no estoy en soledad. No, es una relación que debe ser natural, de convivencia del día a día. Nosotros necesitamos sentirnos en comunidad, vivir en comunidad, no solo para el tiempo de crisis, sino para los buenos tiempos. Y por eso cuando nosotros no nos sentimos que pertenecemos a un grupo o no nos sentimos aceptados en algún lugar, nuestro corazón se rompe y un corazón roto es un corazón que le urge desesperadamente la esperanza. Y entonces ahí caemos en el segundo punto. El segundo punto se llama esperanza frustrada y desesperación. Estos dos puntos creo que van a traer mucha discusión en la Casa Paz porque la gente va por el mundo y uno no puede leer lo que tienen las personas. Algunos, uno dice, uy, qué gente tan gruñona, siempre está como enojada o se cree superior a los demás y tal vez no nos estamos dando cuenta que lo que están haciendo es escondiendo un corazón roto o escondiendo una esperanza frustrada. Todos necesitamos vivir con esperanza, todos necesitamos sentir que nuestra vida va a estar mejor, que vamos a recibir aquello que estamos esperando, que vamos a recibir aquello por lo que nosotros hemos pedido a Dios por mucho tiempo. Todos vamos a necesitar sentir que nuestras oraciones fueron contestadas o que nuestra comunicación con otras personas fue recibida y por eso estamos recibiendo ahora lo que estamos esperando. Pero eso no sucede siempre. A veces esperamos por mucho tiempo y ahí es donde
donde Proverbios 13:12, y se lo voy a leer porque es un pasaje que yo creo que le puede hablar a muchos corazones. Proverbios 13:12 dice: la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es árbol de vida. Cuando nosotros esperamos por mucho tiempo algo y no llega, y no llega, y no llega, y empezamos a caer en desesperación, empezamos a morir lentamente. Cuando nuestra esperanza es cumplida, nuestra vida se llena de vida. Ese pasaje es un pasaje que uno debería tener ahí como guardadito en el corazón, porque nos puede, en lugar de llevarnos a la victimización, más bien a movernos, a ser proactivos y ver qué podemos hacer para alcanzar aquello que estamos esperando. La pregunta aquí, la primera es: ¿por qué la esperanza que tarda nos atormenta el corazón? Porque no nos hace cerrar ciclos. Cuando nosotros estamos esperando algo, empezamos a pedir o empezamos a esperar eso que estamos pidiendo, lo que nosotros deseamos es pasar la página, decir, poder hacer un check. Esto se cumplió, puedo pasar la página. La desesperanza o la esperanza postergada o frustrada no nos hace avanzar, no nos hace cerrar el ciclo, no nos hace pasar la página, y entonces en cierta forma nos hace estar atados al pasado, nos hace estar, sí, como vimos el mes pasado, seguir atados al pasado, seguir atados a esa causa o a esa razón que me provocó pedir desesperadamente aquello, desear desesperadamente aquello, y para sanar mi herida que estaba haciendo falta, o para sanar este deseo del corazón, este anhelo del corazón. Y cuando esto no llega, yo no puedo seguir avanzando hacia el futuro, yo sigo atada al pasado, y eso definitivamente lo hace a uno vivir como prisionero en su vida, y uno se empieza a apagar. Y es que el concepto de expectativa es lo que vamos a estar hablando aquí. Ok, una esperanza frustrada es porque yo esperaba que esto iba a suceder y no llegó, porque yo tenía la expectativa de que esto iba a suceder. Entonces nos pone a nosotros en un lugar donde no nos corresponde, cuando eso es una esperanza frustrada con respecto a lo que nosotros le hemos pedido a Dios, porque le estamos diciendo: Dios, yo esperaba de usted esto, me quedó mal. Y esa no debería ser la posición que tenemos que tener. Nosotros no tenemos que entrar en esa soberbia de exigirle a Dios que cumpla lo que Él ya prometió. Lo que tenemos que entrar es en fe, porque es en esa expectativa en donde nosotros empezamos a ejercitar nuestra fe, sabiendo de que si Dios lo prometió, es bueno para mí. Y si no ha llegado, es porque yo no soy la persona que Dios necesita que sea, o sea, no he crecido lo suficiente para llegar a eso que ha sido prometido para mí. Entonces, la expectativa es lo que nosotros tenemos que transformar, sabiendo que tenemos un Dios soberano. Sí, y entendiendo que tal vez y muchas veces lo que esperamos es más pequeño de lo que Dios tiene sus planes darnos, y para poder recibir eso que es mucho más grande, nosotros necesitamos mucha más preparación. Es nuestra falta de visión, y en la idea central es lo que, esa precisamente es la idea central, se la voy a leer. La desesperanza y el dolor son malos consejeros, porque son los anteojos que nos nublan la vista y nos impiden enfocarnos en Dios, sus promesas y su gran amor. Aquí precisamente eso es lo que estamos viendo. Esta falta de visión del reino de Dios, del plan de Dios para mi vida, hace que yo entre en desesperación, y que la esperanza que no llega se convierta en un tormento en mi corazón, porque yo tengo una vista muy corta de no poder ver que lo que viene es mucho más grande. Entonces necesitamos más músculo, necesitamos más fuerza, necesitamos estar más grandes para recibir y aguantar esto que Dios tiene para nosotros, que es muy bueno, mucho más bueno de lo que yo estaba esperando. Un corazón roto y una desesperanza hace que se nos nuble la visión, hace que no podamos ver, por ejemplo, que tenemos tanta gente a nuestro alrededor que no quiere hacernos daño, que quiere tratarnos bien, que quiere recibirnos tal y como somos, que entonces no vale la pena aislarnos porque hay gente buena, o hay gente con la que yo puedo vivir y cumplir mi propósito.
Pero si yo vivo con el corazón roto, pensando que todo el mundo me va a hacer daño y por eso me aíslo y por eso me encierro cada vez más y el corazón se me rompe cada vez más y entro en este círculo vicioso, entonces yo no puedo estar viendo a la gente, yo no puedo ver a la gente como Dios la ve. Y eso es lo que tenemos que hacer en el primer punto. Y en el segundo punto, cuando yo siento que lo que yo espero no llega, entonces yo pienso que Dios no es bueno. Y esto no es lo que en realidad nos dice la palabra de Dios. Aquí en Lamentaciones 3, del 19 al 26 nos dice: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Esta es una persona, este es el mismo Jeremías. Lamentaciones lo escribió Jeremías. Esta es una persona que en este momento todo lo ve nublado frente a su desesperanza. Y esto le pasa a usted y le pasa a mí, nos pasa a todos. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. La desesperanza no solo llega cuando no llega lo que estoy esperando, cuando eso que estoy esperando se atrasa, sino cuando tengo una pérdida. ¿Qué pérdida? La muerte de un familiar. Una enfermedad que llegó de repente a mi familia o a mi vida, la muerte de un hijo, la pérdida laboral. Hay pérdidas que nos rompen el corazón, hay pérdidas que nos dejan tendidos en el suelo, y de esto está hablando aquí Jeremías. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente, y este es el remedio, esta es la respuesta de la pregunta número 2. ¿Por qué las pérdidas nos rompen el corazón? Porque nos hacen vivir en el pasado, nos hacen no avanzar, no cerrar ciclos, todo lo que ya hemos conversado. ¿Y cuál es el remedio a la esperanza frustrada? Aquí nos la dice, nos la dice Jeremías. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Y cada vez que nos encontremos en desesperanza debemos decirnos, me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia, por eso voy a esperar en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio, sin tanta murmuración. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? Mejor cierre la boca y diga, por eso me digo, voy a esperar en Él. Por eso me digo, y si va a abrir la boca para algo, diga, el Señor es bueno en mi espera. El Señor es bueno en mi espera. Y si no va a abrir la boca para nada bueno, mejor no la abra. Y el 26 termina, por eso es bueno esperar en silencio. La salvación proviene del Señor. Este es el remedio para la desesperanza, de pérdidas, de cosas que no llegan, de cosas, poder vivir en el corazón. Esta última parte del pasaje de Jeremías es quitarnos los anteojos que nos nublan la visión de lo bueno que es Dios, de lo que Él trae para nosotros y de lo que Él está esperando para nosotros para vivir. Y la tercera pregunta es una pregunta muy personal, y ahí pueden haber muchos testimonios, y no dejen de hacerla, y si ustedes pueden contar aparte de uno de sus testimonios también es bueno. ¿Hay alguna pérdida que te ha dejado sin esperanza? En lo personal nosotros podemos decir que muchas veces nos vimos tendidos en la lona porque llegaron pérdidas a nuestra vida que nos quitaron la esperanza. Hemos perdido 3 hijos, 2 veces, porque unos fueron gemelos y otros no. 2 veces hemos estado tendidos en la lona, desesperanzados totalmente. Pero teníamos 2 opciones: o abrir la boca y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sentirnos de otra categoría? ¿Por qué a otros no les sucede? ¿Por qué a otros les sucede todo lo bueno y a nosotros nos sucede todo lo malo? O cerrar la boca. Por eso les digo, ante la desesperanza es mejor esperar en silencio, porque en la desesperanza nos volvemos poquito locos y aturdidos y podemos hablar cosas que no debemos hablar.
mejor cerramos la boca, y si la vamos a abrir es: el Señor es bueno y sigo esperando. El Señor es bueno y está con nosotros. El Señor es bueno y es el que nos va a salvar. El Señor es bueno y es el que va a cumplir nuestros deseos de corazón. Pueden haber testimonios tan lindos ahí. Este mes es un mes para curar corazones heridos. Y el punto número 3, restaurador de corazones y esperanzas. Es importante que manejemos el tiempo, porque el primer punto, el 1 y el 2 podrían demorar mucho tiempo, y entonces nos llegamos a este tercer punto, que es la respuesta a todos los demás puntos. Entonces podemos quedarnos nosotros en el problema y no en la solución. Y recuérdense que nosotros lo que buscamos en nuestras casas paz es la solución para saber cómo salir adelante de esas situaciones, ¿verdad? No dejemos de darle importancia al punto 1 y 2, hablar de los testimonios y poder dar chance a eso, pero administremos bien nuestro tiempo para llegar a este punto número 3, porque primero que nada, en Jeremías 15 terminamos la historia que vimos en el punto 1. Y Jeremías se puso así como: yo soy lo mejor de lo mejor, he hecho siempre lo bueno y me estás fallando. Pero aquí en Jeremías 15, 19 al 21 voy a leerlo. Y por tanto así dijo Jehová: si te conviertes, yo te restauraré, y si estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo: mire, mentira que yo he estado con usted. Usted no ha estado conmigo. Usted se ha alejado de mí y usted se cree superior a esas personas. Ok, no se deje influenciar por esas personas, más bien influencia a esas personas. Ahí en Nueva Traducción Viviente lo dice muy bonito, ahí ese 19. 19. Esto responde el Señor: si regresas a mí te restauraré. Esa mentira. No, eso es mentira, que su mano estaba sobre él. Si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Ok, entonces cuando nosotros estamos ante la gente, tenemos que saber muy, muy claro dónde es que nosotros vamos a ser influenciados por ellos y dónde vamos yo a influenciar. Pero eso no quiere decir que me aísle, no quiere decir que yo me aleje. Yo creo que el concepto de salvación nos ha alejado del mundo y nosotros tenemos que estar ahí en el mundo. En el mundo hay cosas buenas también, pero no se deje influenciar por lo malo, más bien influencie lo malo con lo bueno. Eso es lo que Dios quiere. Ahí está nuestro propósito y ahí estamos nosotros siendo luz. Entonces, no es alejarnos y separarnos y meternos en una burbuja, no, es caminar de acuerdo al propósito de Dios, teniendo muy claro quién soy, para que yo empiece a caminar con respecto a lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y después, ¿cuál es el primer paso para la restauración del corazón? Es acercarnos a Dios, es volvernos a Dios, es buscar esas palabras beneficiosas, es influenciar a la gente, es saber quién soy yo y qué es lo que puedo darle a la gente. Porque la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros profeticemos cosas buenas, hablemos de cosas buenas. Si están pasando cosas malas, nosotros no enumeramos esas cosas malas, sino citamos la palabra de Dios para que esa palabra de Dios nos cambie y nos transforme. Aquí en el pasaje de Ezequiel 37:11 es una respuesta muy clara a esa pregunta. Dice: luego me dijo: hijo de hombre. Bueno, este es el contexto de los huesos secos, entonces ahí pueden hacer un poquito de contexto de eso. Luego me dijo: hijo de hombre, esos huesos representan al pueblo de Israel. Que lo mismo puede decir: esos huesos representan mi vida, que ha estado aislada, donde he estado helada y en desesperanza. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano: oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Entonces, la palabra de Dios, esas palabras beneficiosas son las que nos traen bendición.
Entonces ahí respondemos la pregunta número 2 de las palabras beneficiosas. Es la palabra de Dios, son las palabras de fe, es lo que nosotros caminamos en los momentos difíciles, es acercarnos a Dios, a su palabra, a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? ¿Qué características vemos en Jesús como restaurador de corazones y esperanzas? Eso lo podemos ver en Isaías 61 del 1 al 3, que es el ministerio de Jesús. Jesús lo que vino a hacer fue a restaurar los corazones rotos, fue a traer eso. Y es que a veces se nos olvida el concepto de buenas noticias. Nosotros como pueblo de Dios, lo que llevamos a la gente son buenas noticias, o deberíamos de llevar buenas noticias. Ese es el concepto de evangelizar. Evangelio son buenas noticias. ¿Estamos llevando nosotros buenas noticias? Estamos llevando a la gente con problemas, a la gente aislada, a la gente en soledad, a la gente con los corazones rotos. Estamos llevándole las buenas noticias, porque lo que dice aquí la palabra de Dios es: yo soy bueno, yo siempre voy a ser bueno y siempre voy a llevarle a ustedes esperanza y buenas noticias. En los momentos difíciles, búsquenme a mí. En los momentos buenos, búsquenme a mí. En los momentos de angustia, búsquenme a mí. En los momentos de felicidad, búsquenme a mí. Es las buenas noticias lo que nosotros tenemos que llevarle a la gente. Es la palabra de fe, es la palabra de esperanza, es la palabra buena, es la palabra de la promesa cumplida por Dios. Esas son las buenas noticias que nosotros tenemos que llevar. Y el ministerio de Jesús lo que hacía era eso, restaurar los corazones afligidos, restaurar la gente que no tenía vida, la gente que estaba muerta en vida. Eso es lo que hace las buenas noticias, traer vida y vida en abundancia a la gente. No solo para después, no solo para la vida eterna, sino aquí en la tierra. Aquí en la tierra también los cristianos llevamos palabras de vida para vivir enteramente. Por eso es que en la conclusión habla qué tanta vida tienes en tu vida hoy. Hay gente que vive desesperanzada, hay gente que simplemente está sobreviviendo porque no ha encontrado su propósito, porque no ha encontrado esa palabra y porque no ha encontrado esas buenas noticias. Es momento para llevar buenas noticias al pueblo. Es un momento para acercarnos a Cristo y para saber que Él trae buenas noticias y trae vida a nuestra vida. Nos estamos viendo.